Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Les invitamos que se enlacen con nosotros. Va a ser una charla muy interesante y le invitamos a que participe también con sus preguntas y opiniones. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches, como siempre, a nuestro auditorio. Estamos en la clave, transmitiendo hoy ya 4 de marzo de 2026. Ha avanzado bastante rápido el año y pues estamos, como se sabe, en la víspera de el 8 de marzo, del llamado últimamente 8M, este día en el cual pues se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y tradicionalmente en la clave hemos tenido invitadas en la víspera o alrededor de esa fecha que nos hablen precisamente de las problemáticas de las mujeres. Y pues este año no es la excepción y hoy nos acompañan dos activistas integrantes de la Asociación Civil Equifonía, Araceli González Saavedra, Karina Soto, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Una disculpa por el retraso en el inicio, tuvimos algunos problemillas técnicos que afortunadamente ya logramos solucionar. Y muchísimas gracias por estar esta noche en la clave. Muchas gracias a las dos por estar aquí. En primer lugar, bueno, revisando a Equifonía, que yo pues también tengo mucho tiempo de conocerles, del activismo que han realizado. Felicitarles porque cumplieron 15 años, si no me equivoco. Sí, así es. Seguimos festejando los 15. Pues sí, un buen número, ¿no? Y una buena actividad que han realizado ustedes en estos 15 años, se dicen fácil, pero pues no es cualquier cosa. Pero bueno, ya entrando en materia, como dice Aurelio, siempre en la víspera del 8 de marzo nosotros tratamos de escarbar un poquito más, ¿no? Acerca de los temas de las mujeres. Y yo quisiera arrancar preguntándoles este planteamiento que hicimos para presentar el programa acerca de los avances, si se puede decir, el tipo de actividad que hemos logrado tener positivamente a partir del activismo más activo de todas las mujeres, de estas marchas que, bueno, pues se han mantenido a partir de cierta fecha. Y quisiera yo un panorama primero general de ustedes acerca del 8 de marzo, 2026, a partir de que se empezó una lucha más intensa. ¿Quién quiere iniciar? Cualquiera que quiera. Sí, sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues de entrada, Aurelio, Mónica, muchas gracias por el espacio. Siempre hay este gusto por estar conversando con ustedes. Gracias. Y efectivamente en Equifonía cumplimos 15 años de trabajo y para nosotras estas fechas también representan un momento de, pues, significativo y de reflexión respecto a qué es lo que ha ocurrido durante estas décadas, ¿no? De exigencia desde la sociedad civil organizada respecto a los derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces, pues de entrada, respecto a cómo llegamos a en este 2026, pues quisiéramos comentar que ha sido pues, un movimiento desde las mujeres durante pues ya décadas, ¿no? De un trabajo donde se ha buscado el reconocimiento de diferentes derechos y hablando de los últimos 30, 40 años en nuestro país, bueno, nos parece que es importante reconocer que ha habido un avance en términos del marco normativo, de las modificaciones, por ejemplo, a nivel de leyes, incluso a nivel constitucional, en donde pues hay un reconocimiento de los derechos de las mujeres. En los últimos 30 años hemos pasado, sí, de estar, por ejemplo, con iniciativas ciudadanas, con iniciativas desde el feminismo
para colocar problemáticas, para justo poner fechas que son representativas, que son simbólicas en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, a cambios a nivel institucional. Y esto nos parece que es importante reconocer. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Estando en la universidad, que se guía sin considerar un delito la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, a menos que hubiera un matrimonio por lo civil, a menos que fuera la violencia reiterada y que las lesiones tardaran más de 2 semanas en sanar. Es decir, esto fue todavía en los 2000, ¿no? O sea, iniciamos este siglo con este tipo de marco legal. Y esto tenía que ver con las exigencias que hacíamos. A este año, digamos, viniendo al 2026, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una ley, ¿no? En específico, una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con que hay otro tipo de reformas a nivel normativo para la atención de la violencia sexual, que en este sentido también es un cambio significativo porque se nombra la problemática y se reconoce que es un delito. Igual en los 90 la Suprema Corte estaba discutiendo, por ejemplo, si una violación por parte de la pareja era delito o no. O sea, a ese nivel estábamos. Entonces, bueno, ha habido cambios a nivel normativo. Sin embargo, el gran reto sigue siendo la implementación de estas medidas que se han aprobado, pues, en las leyes. Karina Soto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, coincido con Araceli. eh, pues las marchas a lo largo de estas décadas, pues son una exigencia, ¿no? Una exigencia de acceso a los derechos, de visibilización de que las problemáticas aún se encuentran ahí vigentes, ¿no? A pesar de estos avances en el marco legal, a nivel constitucional, pero en el acceso real, pues todavía hay un camino. Y bueno, por ejemplo, justo pues el trabajo que nosotras hemos venido visibilizando, ¿no? El tema de violencia sexual contra las niñas y adolescentes. O sea, a pesar de que también en ese sentido ha habido un avance en cuanto al marco legal, aún así nos encontramos que el acceso todavía no es una realidad para todas las niñas víctimas de violencia sexual. Hablamos de niñas menores de 15 años, de 9 a 14 años. Entonces, realmente todavía falta que sean una realidad para todas las ciudadanas y principalmente este grupo vulnerable que son las niñas, ¿no? Entonces, por eso continúan las exigencias, por eso en cada marcha del 8 de marzo, pues se continúa visibilizando para que no solo quede en papel y que sea una realidad. Precisamente hoy ustedes, Equifonía, pues ofreció información sobre este tema al que te refieres, Karina, sobre violencia sexual contra niñas, que se tradujo, de acuerdo con cifras oficiales que ustedes dieron a conocer, en casi 500 niñas entre 10 y 14 años que resultaron embarazadas, que tuvieron embarazos solamente en el estado de Veracruz durante 2025. Es una cifra atroz, ¿no? Claro. Claro que sí, es sumamente preocupante, a pesar de que, como se comentó, estas cifras que nosotras dimos en la mañana son preliminares, tomando en cuenta que la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, pues se continúa alimentando. Entonces es por el mes de abril que ya se definen los números específicos de cuántos nacimientos ocurrieron en este grupo de edad. Sin embargo, claro que es preocupante que fueron, bueno, casi 500 las niñas que dieron a luz y lamentable que producto de violencia sexual, porque como lo hemos señalado, quien la embarazó, como lo dice la variable, edad del padre, pero no es la edad del padre porque es un adulto, es el agresor, no es un adulto el que la embarazó, por lo tanto ese embarazo fue producto de un delito. Y lamentable que, bueno, Veracruz ocupa el 4.º lugar a nivel nacional.
Araceli, ese delito que luego se comete como si fuera lo más normal, porque no, dice, la niña lo consintió, si es que eso puede Ujú. ser aceptable hoy en día, ¿no? Sí, Aurelio, nosotras hemos identificado cómo a nivel de la sociedad, de la comunidad, todavía siguen vigentes ideas, creencias que minimizan esta problemática. Sigue habiendo vacíos de información preocupantes donde estos vacíos dificulta que se identifiquen, ¿no? Factores de riesgo que juegan pues en contra de las niñas. Y pongo un ejemplo. Es común, por ejemplo, que a una menor de edad se le autorice, y entre comillas, porque la ley establece que no es legal el consentimiento, pero que su familia sepa que está en un noviazgo, y nuevamente lo entrecomillo, con un hombre mayor de edad, y que se diga, bueno, es que le dieron permiso, y ahí están entrando más bien en una omisión de cuidados. Nosotras no estamos pronunciándonos en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Sin embargo, insistimos en que debe ser entre pares, porque de otro modo, pues es un delito. Entonces, hace falta mucha información, hace falta que con mamás y papás se hable respecto a que este tipo de eh, convivencia de una menor de edad con un mayor de edad, pues es un factor de riesgo. Y bueno, nos hemos encontrado con casos de niñas de 11 12 años, ¿no? Donde un hombre adulto acude con la familia para pedir su consentimiento, ¿no? De este tipo de convivencia. Y bueno, en todo caso, tanto el agresor como la familia están incrementando el riesgo en el que vive esa niña. Y ahí es donde urge la intervención de las instituciones. Y además un Y, hombre adulto no de 18 años, de 30, 40 o Sí, más, ¿no? así es, Ujú. así y- es. pero también hay regiones de México todavía que por los usos y costumbres, bueno, hay parejas de chavos de 12 años y 13 años, ¿no? Inmediatamente se embarazan y viven con los papás y ahí siguen. O sea, es decir, hay muchos factores que influyen en este tema del embarazo infantil, pero también creo que, bien decía Araceli, bueno, pues vemos lucir a muchas autoridades de todos los niveles, ¿no? Sobre todo en algunos DIF que llegan y el programa y vamos a ir y vamos a decir y vamos a promover, pero no pasa nada. Es decir, y se invierten en programas de difusión y se presumen cosas que no están pasando. Y al contrario, vemos estas cifras tan preocupantes y pues realmente no estamos haciendo nada por nuestras niñas y niños. Sigue la desinformación, pareciera que, bueno, podría ser 1970, ¿no? Con esas cifras que hoy dieron a conocer ustedes, podríamos estar hablando de cualquier año y seguimos en esta misma situación tan alarmante, más en una época donde es tan difícil, pues, criar a un menor. ¿Qué piensan de eso? Bueno, de entrada, por ejemplo, los nacimientos ocurridos en niñas menores de 15 años, y ya aquí nuestra experta en Ujú. datos nos podrá decir los números, solo que quisiera mencionar que es un porcentaje mínimo donde son entre pares, y que en la mayoría de los casos es con, digamos, quien embaraza a la niña es un hombre mayor de edad, incluso mayores de 50 años. Por un lado eso, y por otro, también quisiera comentar que em, la intervención de los gobiernos municipales es muy importante. También nos hemos encontrado, por ejemplo, con que los nacimientos que se registran en el estado de Veracruz tiene esta particularidad, que es sobre todo en zonas, en ciudades medias o en las principales ciudades del estado de Veracruz, y que aun cuando se registran casos en zonas indígenas, la mayoría son en población urbana, aunque dentro de las ciudades son en las zonas con alta o muy alta marginación. Todos los nacimientos registrados, por ejemplo, en Jalapa, fueron
hablando del lugar de residencia, en niñas que viven en la periferia, ¿no? En la colonia del Moral, en la colonia Revolución, en la colonia Predio de la Virgen. Entonces, eh, también son niñas que viven en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, pues es un asunto de clase que también es muy importante de nombrarlo porque, bueno, este tipo de atención que muchas veces reciben por parte de quienes tienen un contacto directo con las víctimas dentro de las instituciones obligadas, pues pueden atenderla, ¿no? Basándose en prejuicios basados en el sexo, pero también en la clase, en la condición económica. Entonces es una problemática muy urgente de atender y de comprender qué es lo que ocurre en cada caso, justo para que se establezcan medidas específicas. Karina. Efectivamente, lo que comentan es lamentable que más del 80% de estos embarazos que ocurren en niñas, bueno, al que se señala como el padre en la base de datos es un adulto, es decir, incluso de más de 60 años. Y es preocupante porque esta variable, también hay que señalar, eh, recientemente se integró. Antes no se registraba la edad del padre. Entonces eso invisibilizaba que estos embarazos eran producto de un delito. Pero bueno, desde el año 2021 ya se integró esa variable y justo fue lo que pasó el año pasado, que se viralizó el número de la edad de los padres que embarazaron a niñas de 12, 11, 13 años. Entonces, el colocar la edad del adulto y colocar la edad de la niña que tuvo un parto, eso fue lo que logró, yo sí creo que fue un avance, el que la presidenta se pronunciara y dijera, ¿no? Que entonces los hospitales cuando detecten a una niña que llega para tener un parto, pues deben avisar a las fiscalías, ¿no? Deben dar aviso porque estamos ante la presencia de un delito de pederastia. Entonces es importante señalarlo. Y justo lo que comentaban, estas niñas que se creía que son niñas que a lo mejor viven en esas situaciones de vulnerabilidad o viven en situaciones donde a lo mejor no estudian, la realidad es que son niñas que justo también se encuentran en la escuela. Y es importante decirlo porque son esas zonas donde se puede detectar a niñas víctimas de violencia sexual, en las escuelas, en centros deportivos, en esos lugares donde se mueven cotidianamente, se puede detectar y no naturalizar el ver a una niña de 13 años embarazada y dar por hecho que fue consensuada la relación y que fue entre pares. Más bien, desde la ciudadanía se debe sospechar que ese embarazo es producto de violencia sexual, porque esa es la realidad. Entonces sí es importante señalarlo. Y justo nosotras, esta Equifonía, hemos estado trabajando en eso, en la difusión de esas señales que se presentan cuando una niña es víctima de violencia sexual. Porque a veces la ciudadanía lo normaliza y dicen, ay, es que empezaron muy chiquitas, no es que no se cuidaron, es que no usaron método anticonceptivo. Se les culpabiliza a ellas, pero no se preguntan quién es la persona que la embarazó. Y es un adulto. Y eso hay que difundirlo para que justo se vea la magnitud del problema. Y me llama la atención y es totalmente cierto, digo, viendo las estadísticas que presentaron en la mañana, sí, muchas de las ciudades con mayor incidencia son ciudades o entornos urbanos, ¿no? Más que entornos rurales o entornos indígenas, pero sí, lo que señalas creo que hace mucho sentido, en el sentido de que es un fenómeno que ocurre sobre todo en relación con la pobreza y que incluso pues muchas de estas niñas a veces son entregadas, si no es que hasta vendidas por sus familiares a ese señor que se la quiere llevar y que no, pues, y que te va a dar, no sé, alguna clase de dote, a veces hasta por vacas, las cambian en algunos lugares, ¿no? Y que finalmente también pone a las niñas en una condición
de vulnerabilidad mayor porque son sus propios familiares. Digo, cuando sucede así, no cuando es un abuso de otro tipo, sino cuando sus propios familiares son los que consensúan con el señor que se las quiere llevar, ¿no? Bueno, también los análisis que han hecho a partir de información que obtenemos vía, bueno, solicitudes a las instituciones obligadas, pues lo que encontramos es que el agresor generalmente es un familiar, es alguien Ujú, cercano a la niña, ¿no? En la mayoría de los casos. Creo que, permítanme también mencionarlo, en Equifonía lo que hemos trabajado durante estos años y que ahí Karina pues es la compañera experta en ello, ha sido un análisis de las bases de datos, las plataformas, las páginas de instituciones, bueno, como el INEGI, como el Secretariado Ejecutivo, también como la Dirección General de Información en Salud, donde hemos avanzado en la búsqueda intencionada de información oficial, porque esto es lo que nos permite tener un panorama mucho más preciso sobre la problemática. Se puede hacer una consulta en los medios, solo que, pues, entre lo que sale en una nota y lo que finalmente queda registrado, luego ujú, hay diferencias abismales y nos parece que, pues, de nuestra parte sería meternos al terreno de la especulación y creemos que, pues, ante estas problemáticas tan graves, es mejor tener las fuentes precisas para poder ujú, hablar al respecto. Y en este sentido retomo lo que comentaba Karina respecto a los agresores, que son personas cercanas a la niña. Ocurre esto que comentas, Aurelio, en el sentido de que puede haber complicidad por ujú, parte de la familia. ¿Y a qué me refiero? No a la complicidad en cuanto a que provoquen, ¿no? Condiciones en las que favorezcan la agresión, sino que una vez que se enteran, no acuden a hacer la denuncia también. y llegan a ocultar el embarazo, ¿no? Hasta que esté avanzado, y con todo lo que implica para una niña, o sea, las mujeres que hemos vivido un embarazo, bueno, podemos dar cuenta de todos los cambios corporales que implica, ¿no? Y que yo lo hice en mis 30, ¿no? Pero que imaginemos, ¿no? Tengo sobrinas que me cuentan cuál ha sido su experiencia en sus 20 y que tiene toda una serie de implicaciones corporales y emocionales. Cuando es un embarazo que está en condiciones más o menos seguras, ahora imaginémonos a una niña que ya fue víctima de violencia sexual y que ahora está viviendo en su cuerpo y en sus emociones todo un proceso que le fue impuesto y donde quienes deberían protegerla están protegiendo al agresor. Entonces, esto es muy difícil, llega a ser muy frustrante escuchar a las familias y por eso se hace necesario que intervengan las Procuradurías Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, porque tienen la atribución de actuar en suplencia, es decir, si se sospecha que la familia está protegiendo al agresor, como en estos casos que mencionabas, Aurelio, intervenga la institución para que resguarde a esa niña y la proteja de modo, bueno, que pueda acceder a servicios de salud, pero también de justicia. Entonces, bueno, ya en cuanto a la impartición de justicia, es también toda una serie de retos que es importante, pues, atender. Ujú. Karina, una opinión sobre eso mismo. Claro, justo las bases de datos que son públicas señalan al principal agresor, bueno, alguien cercano, como se comentó, hablamos del padrastro, hablamos del papá biológico, del primo, del tío, del abuelo, algún conocido cercano a la familia. Es decir, que ocurre la agresión de alguien que está junto a ellas. Y bueno, el lugar donde ocurre la agresión se señala como primer lugar la vivienda. Es decir, que las niñas son agredidas dentro de su misma casa. Y bueno, desde el acompañamiento que nosotras hemos brindado, pues nos hemos encontrado incluso, pues justo con esta situación, esta lamentable situación de
complicidad, incluso por parte de la mamá, por parte de la persona a la cual la niña se lo dice, y no denuncian por esta cercanía, por esta familiaridad. Entonces, estas niñas son obligadas a llevar a término ese embarazo producto de violencia sexual. Imagínense que en el año 2019 ocurrió un parto en una niña de 9 años en el estado de Veracruz, en el municipio de Acayucan, y en el 2023 también otro parto en otra niña de 9 años en el municipio de Coscomatepec. Y es importante señalarlo porque ahí falló el sistema, ¿no? Ahí le fallaron las instituciones a estas niñas, y hablando porque, bueno, son las más chicas en edad que han tenido un parto, pero allí le fallaron porque las niñas, también de acuerdo a los datos estadísticos, llegan la mayoría en primer semestre a los centros de salud para justo ser atendidas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se sospecha de que ese embarazo es producto de un delito? ¿Por qué se les trata como unas adultas y se inicia la atención prenatal? ¿Por qué tienen que llevar a término esos embarazos producto de violencia sexual? ¿Por qué arriesgar su vida de esa niña llevándolas a que terminen su embarazo? Entonces es algo preocupante, es algo indignante, porque decimos, ¿qué pasa con el médico, la médica? ¿Qué pasa con la enfermera? ¿Qué pasa con la trabajadora social, que son el primer contacto con estas niñas, que detectan esos embarazos dentro de las primeras 12 semanas? ¿Por qué desde ahí no se actúa? Entonces sí, se tiene mucho por hacer para que realmente llegue la información a las niñas, a las familias, de que tienen derecho a la justicia, tienen que denunciar, hay una Procuraduría de Protección que puede protegerlas, que puede asesorarlas, y que también, por supuesto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, puesto que ese embarazo es producto de un delito. Ujú. Yo quisiera abordar un tema que me parece importante y bueno, no quisiera decir que es más actual porque todos los temas son importantes, pero este ha venido afectando y siento yo sin la atención debida de las autoridades de todos los niveles, sobre todo en materia de justicia, que es la violencia digital que afecta a niñas, niños y adolescentes y que sé que ustedes han estado pendientes de ello. Yo quisiera que nos dieran una radiografía de lo que está pasando en cuanto a violencia digital, lo que ustedes saben y lo que ustedes nos pueden explicar. Bueno, este es un delito bueno, una forma de violencia que en tiempos recientes, pues por todos los cambios y todos los avances tecnológicos que vivimos en esta época, se está analizando y se está viendo también cómo se ha ido configurando esta práctica y de qué modo está afectando a las mujeres, a las niñas, bueno, niños y adolescentes. Entonces, creo que también, por supuesto que es importante hablar de esta problemática, hablar de que es muy común, por ejemplo, que haya estas chats grupales, y lo hemos visto en casos que han sido públicos, donde se comparta información, incluso uno de los ejemplos más recientes es que se manipulaba con inteligencia artificial fotografías de adolescentes y que se compartían en ciertos grupos. Este tipo de violencia es también muy reciente que se ha reconocido y que se han establecido sanciones, pero siguen, ¿saben? Como evolucionando las maneras en que se usa la información, las imágenes, y pues esto implica que se tendría que seguir documentando cómo es que se están difundiendo, cómo es que se está acosando o violentando en los espacios digitales, pues a las mujeres y las niñas. Está, como sabemos, la ley Olimpia. Sin embargo, bueno, es como para casos muy específicos y donde es importante hablar de otras implicaciones. Y quisiéramos comentar esto que ha planteado ONU Mujeres respecto a que la violencia digital no es aislada, digamos, y hablando de la violencia en contra de menores de edad, aquí también se cumple este criterio de que dice que si viven un tipo de violencia, muy probablemente van a vivir, ¿no? Otro tipo de violencia en su contra. Entonces, en este caso, es también necesario que se eduque
a niñas, niños y adolescentes al respecto, que se informen respecto a lo que está ocurriendo y qué tipo de medidas de seguridad puede haber también por parte de los adultos que tienen la responsabilidad de educarles y de protegerles. Y quisiera mencionar dos casos, ¿no? Nosotras acompañamos un caso de violencia sexual en contra de una niña, donde también hubo violencia digital, ¿no? Cumpliendo este criterio que establece ONU de que van combinadas. Y hubo otro caso más reciente donde, debido a que el agresor fue ubicado y fue detenido, lo que hacen personas cercanas al agresor son campañas de ataques, ¿no? En contra de la familia de la víctima. Entonces, no ocurren de manera aislada, sino forman parte de otras formas de violencia. Y bueno, lo que creo que es importante también difundir es que hay una organización que se llama Luchadoras. Está también académicas de la UNAM que dan un acompañamiento para lograr que se bajen contenidos que están considerados como violencia digital. En ambos casos nos acompañamos, nos dieron un acompañamiento y logramos que se bajaran los contenidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces los suben desde otros perfiles a otros portales y bueno, es algo realmente muy, muy difícil. Y ya no digamos otro tipo de violencias. Por ejemplo, luego nos hemos encontrado con estos chats grupales donde se comparten fotografías explícitas sin el consentimiento, eh, y que además muchas veces es de menores de edad y las personas siguen compartiendo sin considerar que están participando de una conducta delictiva. Ujú. Karina, ¿qué sectores serían más vulnerables en tema de violencia digital? Si me puedes decir o si no, Claro que sí, ¿cuál claro que sí. Justo como hoy en día, todos los niños, niñas y adolescentes, hablando de este sector, tienen acceso a un aparato. Hablemos de celular, hablemos de tablet, computadora. Es decir, lo saben manejar, o sea, desde que son chiquitos. Entonces, se considera, y sí, de acuerdo a la información que se ha difundido, que las niñas, niños y adolescentes son ese sector que por lo mismo de que bueno, no tienen conocimiento de todos los riesgos que a los que se enfrentan cuando comparten información, cuando a través de un juego, hablando de niñas, niños, a través del Minecraft, por ejemplo, a través de esos juegos que a lo mejor diría papá, mamá o los tutores, están seguros, están en su cama, están en el sillón jugando Minecraft o el juego que consideren de moda, pero ahí interactúan con otras personas, con otros que ellos consideran niños, niñas de su misma edad, ¿no? Entonces, a través de ahí, justo a veces los colocan en riesgo por el tema de esos retos donde ponen en riesgo su vida o incluso amenazándolos, chantajeándolos y de alguna manera obligándolos a salir de su domicilio. O sea, las noticias también lo han revelado. Hemos visto casos. En cuanto también a adolescentes, hablando de niñas y adolescentes, justo a través de estas plataformas digitales y a través de estos juegos que utilizan cotidianamente, las contactan personas de otros estados que se hacen pasar por personas de su misma edad y son adultos. Son agresores que están cazando, que están tratando de justo ganarse la confianza de la niña, del adolescente, del niño o del adolescente hombre y los hacen salir de su casa o les piden fotografías y una vez que obtienen una fotografía de ellos, de ellas, la chantajean, lo chantajean y si no nos vemos en tal lugar, se la voy a presentar a tu mamá, se la voy a presentar a tu papá. Y entonces sabemos de niñas, de adolescentes que salen de su casa, que fueron secuestradas, que fueron violentadas sexualmente. Es decir, aquí es importante decir a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo,
que no porque tengamos a nuestros hijos, nuestras hijas, niñas y adolescentes con un celular, con una computadora dentro de su habitación, están seguras. Debemos poner atención con quién están hablando y no dar por hecho que están hablando con otra persona de su misma edad, porque realmente si nosotros no protegemos a nuestras niñas, a nuestros niños, pues los dejamos sin herramientas y los dejamos a merced de los agresores que están ahí, pederastas, tratando de agredir a nuestros hijos e hijas. Quiero retomar una pregunta que nos hace aquí el auditorio que tiene que ver con algo que les quería preguntar yo, pero que aquí está planteado de una manera más elocuente. Le sabe al tema mejor que yo. Dice Tete Vázquez, a partir de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro estado, ¿cómo está funcionando el sector salud para garantizar este derecho? ¿Existen realmente las condiciones y garantías para garantizar sin condiciones ni obstáculos la IVE y que esto aplica para mujeres de cualquier edad? ¿Quién quiera contestar? Okay. Bueno, aquí hay que señalar, una cosa es la ILE y otra cosa es la IVE. La ILE es la interrupción legal del embarazo que justo se despenalizó en el estado de Veracruz y bueno, se tienen hasta 12 semanas para interrumpir y esto, bueno, aplica para todas las mujeres que tienen relaciones sexuales consensuadas, libres de violencia y ocurre un embarazo por diferentes situaciones, tienen derecho a acceder a esta interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Pero también está la IVE, lo que comentan, la IVE aplica para víctimas de violencia sexual, es decir, cuando ocurre el embarazo producto de esa violencia sexual. Y bueno, de acuerdo a como lo establece el Código Penal, aquí afortunadamente ya también no hay temporalidad. Y decimos afortunadamente porque justo de los acompañamientos que nosotras hemos dado, sabemos de niñas y adolescentes que tienen un embarazo y que no le dicen, bueno, ni siquiera saben que están embarazadas porque ocurrió la agresión, la violencia sexual, y cuando detectan ese embarazo, las tutoras, la mamá, con la persona que viven, resulta que ya cursa más de 12 semanas. Entonces, antes esa era una situación que obstaculizaba que una niña, una adolescente embarazada, si ya pasaba más de 12 semanas, ante eso, las instituciones decían, no, pues ya tiene más de 12 semanas, ya no se le puede garantizar la interrupción, aunque lo marca el Código Penal. Pero afortunadamente con estos avances legislativos, pues ahora una niña, adolescente o mujer adulta víctima de violencia sexual que tenga un embarazo producto de ello, en cualquier momento del embarazo puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Y así lo dice. Y qué bueno por estas niñas y adolescentes que sabemos que no dicen cuando son violentadas sexualmente porque fue ese familiar cercano, porque fueron amenazadas con asesinarlos, con asesinar a su mamá, con hacerle daño a sus hermanitas, a sus hermanitos, entonces callan por miedo. ¿Y qué pasa? Que ocurre el embarazo y ya cuando se dan cuenta, pues ya está de más de 12 semanas. Entonces es importante tener claro qué es la ILE y qué es la IVE, que es la interrupción legal del embarazo para todas las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir un embarazo de manera libre, porque se establece hasta las 12 semanas, pero para las víctimas de violencia sexual es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces es importante hacer esa aclaración. Gracias. Sin duda. Y en ese sentido, Araceli, y el sector salud en Veracruz, particularmente y en general en el país, está respondiendo a esto, porque finalmente, pues sí, pueden tener el derecho, pero si el sector salud te dice, sí, pero yo no te lo aplico, estás en las mismas, ¿no? Ha habido un incremento de las interrupciones legales del embarazo, digamos, de que se aprueba, que es en 2021 a la fecha, ¿no? Cada año ha habido un mayor número de servicios de ILE y que nos parece, bueno, que aun cuando hay, digamos, ha habido usuarias que se han contactado con nosotras porque les tardan en asignar una cita para el procedimiento, pues que, digamos, se tendría que continuar difundiendo la información y que las usuarias puedan sentirse con la confianza de acudir y que sean atendidas, pues con eso, con un trato digno y resolutivo para
poder acceder al servicio. ¿Dónde persiste la falla? ¿Dónde continúa habiendo esta gran dificultad para el acceder a los servicios? En la IVE. O sea, justo cuando tiene que ver con violencia sexual, sigue siendo muy difícil que se garantice el servicio. Lo que decía Karina, ¿no? Llegan y les dan ácido fólico, en lugar de dar aviso a la fiscalía y de que acuda a la fiscalía y abra la carpeta de investigación. Incluso hay centros de salud donde se conforman grupos de mujeres embarazadas y que están dirigidos a niñas, ¿no? A niñas y adolescentes. Entonces, en el sector salud siguen sin actuar de manera inmediata en todos los casos de niñas y adolescentes que llegan y que tienen un diagnóstico de embarazo. Falla la coordinación entre el sector salud y la Fiscalía General del Estado para que se inicie una carpeta de investigación en todos los casos y se garantice el acceso a la IVE, ¿sí? En el caso de adolescentes, de acuerdo a lo que establece la ley, también no es legal el consentimiento. Sin embargo, hay un porcentaje donde es entre pares, es decir, la adolescente tiene un embarazo con otro adolescente y bueno, ahí tendría la familia que considerar ciertas circunstancias. Sin embargo, en el caso de las niñas, en todos los casos se tendría que garantizar la IVE y es lo que no está ocurriendo. Es decir, hay por cada 70 niñas que tienen un parto, hay una niña a la que se le está garantizando la IVE, imagínense, o sea, es un abismo de diferencia y es ahí donde el sector salud sigue sin garantizarlo. Por otro lado, el Código Penal establece que cuando es producto de violencia sexual se tendría que garantizar el servicio de interrupción en cualquiera de las etapas. Y la Secretaría de Salud estableció, aun cuando no está dentro del código, estableció un periodo en el que la niña o la adolescente tendrían que considerar primero llevar a término el embarazo e iniciar un proceso de adopción en lugar de que les garantizaran la IVE, sobre todo en segundo trimestre del embarazo. Y ahí es ahí donde decimos, bueno, ¿de dónde sacó el sector salud que puede hacer esto cuando existen procedimientos médicos para embarazos en estas fases y donde pues la niña tendría que estar siendo restituida en sus derechos? O sea, y ahí, bueno, es donde el sector salud tendría que estar atendiendo. No puede ser que llegan 71 niñas y de ellas solo a una se le garantiza la IVE. Y además, como dice Karina, en la mayoría de los casos llegan en primer trimestre. ¿Ahí qué está pasando con el sector salud? Pues es lo que nos preguntamos. Oigan, antes que se nos acabe el tiempo del programa de hoy, pues iniciamos un año bastante mal en tema de feminicidios en Veracruz. En enero arrancamos con 6 feminicidios, pero también es muy preocupante que fueron más de 30 mujeres sin localizar. Este fenómeno cada vez es más frecuente y Veracruz pues trae una cifra bastante lamentable en ese sentido. Entonces yo quisiera su opinión, su análisis. ¿Quién quiere comentar al respecto? ¿Karina? ¿O Sí, Araceli? claro, inicio. Eh, sí, claro, la problemática de desapariciones de mujeres y, bueno, de feminicidios, lamentablemente en Veracruz, pues continúa, ¿no? Y es preocupante, tomando en cuenta que Veracruz tiene una alerta justo por el tema de feminicidios, ¿no? Y entonces, los recursos que se han destinado año con año, desde que se declaró la alerta, realmente, pues estamos viendo que no ha funcionado, porque todavía, pues tenemos pues, un alto número de feminicidios, apenas estamos empezando el año. Y en cuanto a desapariciones, bueno, también sabemos que bueno,
de acuerdo al seguimiento de estas, pues tanto activistas como el ámbito educativo. Sabemos que la Universidad Veracruzana también está haciendo, bueno, este monitoreo de las desapariciones y asociaciones civiles. Sabemos que muchos de estos casos, y vamos a colocar también este tema, dentro de estas desapariciones que ocurren, algunas tomando en cuenta cuando son adolescentes, muchas de ellas y la mayoría pues no aparecen, pero también está este otro grupo que se va de su casa, ¿no? Que se va de su casa, de su hogar y desapareció, pero cuando encuentran al adolescente o a la niña y le preguntan por qué te fuiste de tu casa, qué pasó, resulta que escapan de casa porque está ocurriendo una agresión, una violencia dentro de su mismo hogar y no se le está garantizando una vida libre de violencia. Incluso muchas de ellas son violentadas sexualmente dentro del hogar y resulta que huyeron de la casa justo porque a quien le dijeron, pues no hizo nada, no denunciaron, incluso luego dicen que no les creen, también lo comentan. Entonces, esta situación también vamos a colocar porque también está este otro grupo que son víctimas de algún tipo de violencia, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y que huyen de casa. Claro, son estas a las cuales las encuentran y Procuraduría debe hacer un diagnóstico, qué es lo que está pasando, cuáles son esos derechos que le están vulnerando en casa y, bueno, hacer este plan de restitución de derechos para ver con qué personas de su familia podría estar mejor y vivir libre de violencia. Y claro, denunciar a quien resulte responsable. Araceli, y también agregar toda la tortura que tienen que pasar los familiares, bueno, obviamente de de casos de feminicidio, pero de las desaparecidas, o sea, es un protocolo que realmente es una pesadilla, no sé qué opinas. Sí, pues en este sentido, recordar que no ocurren los feminicidios o las desapariciones como un hecho aislado, sino que hay una crisis de seguridad Ujú. que afecta a nuestro estado y que afecta a nuestro país y que eso contribuye a estas desapariciones. También comentar que justo en las desapariciones de niñas y adolescentes, se conjuga lo que comentabas, por ejemplo, de la violencia digital, estos casos, como los mencionaba también Karina, donde el primer contacto es a través de las redes, pero que se sustrae a esas niñas o adolescentes y que además, bueno, con la trata de personas, también estamos viendo que es una problemática muy grave. Y por otro lado también, pues los feminicidios que están ocurriendo en nuestro estado y en nuestro país ha implicado el reto de decir, bueno, se consideraban ciertos criterios para considerarlo feminicidio y resulta que cada vez nos vamos encontrando con otras formas de violencia que se tienen que contemplar en la ley, pero que tampoco están contribuyendo a que haya una reducción y a que se garantice la justicia. Entonces, nos parece que aquí es urgente, por ejemplo, que una área clave de la Fiscalía, que es la Unidad de Análisis y Contexto, pueda hacer un trabajo que nos permita este análisis de qué es lo que ocurre, o sea, qué está pasando en Veracruz y qué factores de riesgo hubieron alrededor de cada feminicidio, de modo que pues podamos también establecer medidas efectivas porque en la alerta de género se hablaron de una serie de medidas que no están siendo efectivas. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la desaparición, que debía de haber un protocolo ALBA, y que la alerta AMBER también se tenía que implementar de manera adecuada, pero bueno, estamos ya a 10 años de las alertas y pues es urgente que se revisen y que se establezca una política que trascienda las alertas y más bien, pues que responda a la complejidad de estas problemáticas. Sin duda. Tenemos aquí algunos comentarios. Tete Vázquez les hace un reconocimiento al trabajo que realizan desde Equifonía por las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual.
Yolanda Olivares les manda saludos a ambas. Glorieta LM dice, para quienes solicitan ILE, no son atendidas como lo marca el protocolo de aborto seguro, les niegan la atención, sobre todo en el IMSS, luego no les hacen canalización al IMSS Bienestar para que se proceda con el protocolo y ello propicia que acudan a servicio particular clandestinidad. Esto sucede en el puerto de Veracruz. Bueno, ahí tenemos un caso puntual. Y desde la cuenta del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, CIPINA Córdoba, dice, reconocemos y agradecemos el respaldo para nuestras niñas. Ahí tienen algunos comentarios que nos han hecho el programa de esta noche. Para cerrar, para concluir, yo les quisiera plantear, pues, el papel que está jugando el Estado, el gobierno, los diferentes niveles de gobierno, en la atención de las diferentes problemáticas asociadas con la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia física. Acabamos de ver aquí en Jalapa, en la ciudad de Jalapa, un caso en el cual madres buscadoras salieron a protestar y a protestar fuertemente, a plantarse afuera de una oficina gubernamental porque están siendo maltratadas. Y es un ejemplo entre muchísimos otros que pudiéramos encontrar de cómo al Estado no le gusta que le reclamen que cumpla con sus obligaciones y además se les retuerce el hígado cuando el tema trata de mujeres. Y lo cual es muy paradójico porque Veracruz y el país es gobernado por mujeres. Esta situación se ve que pueda cambiar en el corto, mediano plazo, porque finalmente el hecho de que se siga marchando el 8 de marzo tiene que ver con que la situación, la problemática de violencia sigue ahí. Se marcha, se protesta por algo que no funciona. ¿Cuál es su opinión? Claro. Bueno, yo quisiera recordar cómo fue para nosotras, para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el sexenio de López Obrador. Uh-huh. O sea, creo que hubo cierta o mucha indulgencia hacia las declaraciones de quien en ese momento era el presidente de la República y donde nos descalificaba y donde favorecía, animaba ataques en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y creo que esto a su vez tenía que ver con que no soportaba la crítica respecto a lo que ocurría con las instituciones. O sea, en el presupuesto para lo que se llaman los mecanismos para el adelanto de las mujeres prácticamente desaparecieron. El Instituto Nacional de las Mujeres, que era nombrado así en ese momento, tuvo una reducción alarmante de su presupuesto. Desaparece, de hecho, la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres y pasa al INMujeres. Entonces, también hubo un recorte drástico y prácticamente desaparecieron la partida que tenía que ver con el fortalecimiento de las políticas a nivel municipal, es decir, los ayuntamientos fueron muy golpeados, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Y ahora, además, persisten los recortes a áreas clave como son salud, como es educación, como es justicia. Entonces, hubo en diferentes sectores de la sociedad esta idea de que como es un gobierno de izquierda, pues hay que comprenderlo, hay que no cuestionarlo, etcétera. Bueno, yo no sé si ya soy ambidiestra, pero yo ya no ubico ni dónde está la izquierda ni dónde está la derecha. Finalmente son grupos políticos que lo que quieren es conservar el poder y muchas veces ha sido a costa de los derechos, ¿no? Y en este caso de los derechos de las mujeres. Eh, entonces, urge, ¿no? Este fortalecimiento de las políticas y de los programas y de los planes que están orientados a la atención de las problemáticas más urgentes. Urge un fortalecimiento de las instituciones para que sean ellas quienes realicen este tipo de labor que ahora se está haciendo desde la sociedad civil. Entonces,
Eh, por eso comentaba hace un momento, hay que trascender las alertas, se necesita una política integral, pero no basada en ocurrencias, sino basada en un análisis de las problemáticas. Comentabas, pues que hay una gobernadora y una presidenta, eh, pero pues eso también ¿qué implica, no? Implica, bueno, pues que se ha documentado que esto cambia la percepción de los votantes en el sentido de que se ve que se combate este prejuicio de que una mujer no puede gobernar. Sin embargo, lo sustancial sería que haya un cambio en la manera de gobernar. También es cierto que los hombres en todos estos años no lo hicieron bien, pero se trata ahora de que mejore este gobierno y de que, insisto, se fortalezcan las medidas, como con programas, con servicios adecuados en el marco de los derechos, contrato digno, que sean resolutivos y que se garantice la protección amplia de los derechos de las mujeres y de las niñas. Gracias, Araceli. Karina. Bueno, ya mi compañera hizo, pues señaló pues todo lo que se ha presentado en estos últimos años, ¿no? De pues esa reducción de recursos hacia los municipios, que justo estos recursos ayudaban a estos institutos municipales, los cuales pues sabemos que a veces no tienen recursos para operar, y bueno, el recurso que llegaba de ámbito federal, hablemos recientemente de los PROABIM, pues ayudaba a trabajar en las localidades, en sus comunidades de cada municipio. Ahora, bueno, surgió este nuevo programa que se llaman los centros libres, y bueno, ahora el recurso llega en el ámbito estatal, y de ahí, bueno, contratan en los municipios. Ahora falta ver cuáles son los indicadores, cuáles son los resultados, si realmente está disminuyendo la violencia, si realmente están disminuyendo los feminicidios, es decir, debe haber unos indicadores que realmente demuestren si están siendo efectivos o tienen que operar de otra forma o implementar otras políticas públicas para erradicar, bueno, no vamos a buscar erradicar porque creo que es una palabra muy ambiciosa, es una utopía, pero disminuir la violencia contra las mujeres. Y bueno, aprovechando que viene el 8 de marzo, yo invitaría también a señalar, a visibilizar cuáles son esas fallas que se están presentando, y desde los diferentes movimientos, hablemos de activistas, de feministas, movimientos, grupos de mujeres, señalar en qué todavía deben garantizar a las mujeres, desde los ámbitos federales, ámbitos estatales y municipales, en el acceso a los derechos a una vida libre de violencia, porque como lo comentaban, las madres buscadoras, qué lamentable que tengan que llegar a esto para ser escuchadas, ¿no? No estar ahí en la calle, estar en condiciones de frío, de sol, es decir, ¿por qué tener que llegar a eso? Si ya de por sí su sufrimiento es muy grande, no se les ha pues garantizado su derecho a la justicia para sus desaparecidos, sus desaparecidas. Y bueno, si revisamos también en los otros sectores, en una vida libre de violencia para niñas y adolescentes, pues nos encontramos con que también hay, Veracruz está ocupando el tercer lugar. Si nos vamos a revisar en cuanto al acceso al ámbito laboral con condiciones dignas, con un salario justo, es decir, si vamos buscándole, vamos encontrando que todavía hay mucho que fortalecer para que el acceso a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes sea una realidad. Entonces las invito a participar el 8 de marzo, alzar la voz y visibilizar las problemáticas que todavía no son una garantía para las mujeres en México. Gracias. Y ahí les estaremos dando acompañamiento. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un programa muy interesante, con los puntos muy bien establecidos, y que pues finalmente lo que nos dejan ver es que efectivamente queda mucho por hacer todavía, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. Gracias. Muchísimas gracias, Araceli, por haber compartido pues, sus puntos de vista, su análisis esta noche con nosotros, por haber tenido la paciencia en el problema técnico del inicio. Creo que ha valido la pena, y pues bueno, sin duda a seguir alzando la voz. Muchísimas, muchísimas gracias, y pues como ya lo saben, este espacio es para ustedes siempre, está abierto. Muchas gracias. Abrazos. Gracias, bonita noche. Y Gracias, Mónica. muchísimas gracias a nuestro auditorio.
Esto fue La Clave. Hasta pronto.